Bueno, voy a mostrar mi pantalla. Eh, bien, ¿ven mi pantalla ahí? Sí. Bueno, Sí. entonces la unidad 2, ¿verdad? Es sobre la parte de diodos, ¿sí? Eh, como ustedes así leyeron el material, ¿verdad? Ahí explica, por ejemplo, que el diodo es un semiconductor, ¿verdad? Entonces, tipo, ¿qué significa un semiconductor? Exactamente eso, ¿verdad? Que no es un 100% conductor. Conduce bajo ciertas condiciones nomás. En este PDF se ve que el diodo tiene, ¿verdad?, una parte positiva que es el ánodo y tiene una parte negativa que es el cátodo, ¿sí? El diodo está preparado para operar en polarización directa, ¿sí? Cuando algo opera en polarización directa, significa que la corriente entra del lado positivo y sale del lado negativo, ¿sí? Si el diodo, vamos a ver acá, vamos a usar mi pizarra. Ahí. Si el diodo está funcionando en operación directa, ¿sí? En este caso nosotros vamos a estudiar lo que sería un diodo ideal, ¿sí? Un diodo ideal es un diodo que no tiene pérdidas, que no tiene nada, ¿ok? Entonces, un diodo, a ver, este es su símbolo, ¿ok? Esto de acá sería el ánodo y esto es el cátodo, ¿ok? Cátodo. Si la corriente entra por el ánodo, que es la parte positiva, y sale por el cátodo, que es la parte negativa, entonces la función de un diodo no es más que la de un interruptor. ¿Ok? Cuando esto pasa y se supera la condición de conducción del diodo, entonces esto se cierra y la Corona. corriente puede Ok. circular tranquilamente. ¿Ok? A ver si no se unió más nadie. No. Ok. Bien. Entonces eso es lo que pasa con el diodo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no se supera la condición de conducción del diodo? Entonces el diodo funciona como si fuese un interruptor abierto, ¿sí? Como está abierto, la corriente viene acá y se queda flotando. No puede pasar porque acá hay una brecha que no le permite pasar, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando el diodo está conectado del revés. Entonces funciona como un circuito abierto. Eso tengan en cuenta porque es parte de la teoría que le va a servir para resolver, ¿verdad? Entonces, el diodo, ¿verdad? Acá nos dice, por ejemplo, que el diodo de silicio, que es el más utilizado, vamos a ver si puedo marcar, no puedo marcar, no sé si puedo marcar, dibujar. El diodo de silicio dice que conduce a partir de 0,7 voltios, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si nosotros le ponemos 0,6, él está apagado. No va a poder funcionar el circuito si es que 0,6 nomás le ponemos. ¿Ok? Eso tienen que tener en cuenta también. Bueno, voy a seguir viendo. A ver, ¿qué más tiene nuestra teoría? Bueno, tenemos los tipos de diodos, ¿verdad? Hay varios tipos que van a encontrar en el mercado, ¿sí? Esto es más importante si es que nosotros íbamos a hacer lo que sería la elaboración de placas electrónicas o de circuitos. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver que aquí tenemos un circuito, por ejemplo, justamente acá. Vemos que está polarizado el diodo de forma directa, ¿sí? Y si la tensión supera los 7 los 0,7 voltios, entonces sí hay un circuito, sí hay una conducción y sí se genera o sea, se genera flujo de corriente ahí, ¿sí? Eso es más o menos para tener en cuenta, ¿verdad? A ver, otra cosa. Vamos a ir viendo. Un poco, por ejemplo. Mucha teoría que no nos va a servir para resolver ejercicios, ¿verdad? Esto por ejemplo esto que se ve acá,
son las curvas de disparo. Voy a dibujar un poco. Acá. ¿Sí? ¿Cómo se entiende esta curva? Se entiende que estos equipos, a partir de cierto valor, empiezan a poder conducir corriente, ¿sí? Por eso esta curva es así. Entonces el germanio más o menos va en 0,2, ¿verdad? Y esta tabla debería ir un poquito más alto porque tiene que ir más o menos 0,7 el de silicio, que es donde empieza a conducir. Antes de eso, ¿verdad? Como dijimos, no se produce la conducción de corriente, por lo tanto es como si fuese un circuito abierto. A ver, pasé demasiado. ¿Qué hay acá? Ah, acá está lo que le estaba comentando, ¿sí? Ahí. ¿Sí? ¿Ven ahí? Cuando está en polarización directa, entonces... A ver, falta este, sí. En polarización directa y se supera la condición de conducción del diodo, ¿verdad? Entonces, este circuito se transforma en esto, ¿sí? No es más que un circuito cerrado, ¿ok? Entonces, sí. Entonces, eso quiero que tengan en cuenta porque los ejercicios que vamos a resolver son medio teóricos, ¿sí? Entonces, este circuito, ¿qué tiene de diferente al otro? Pareciera que es lo mismo, ¿verdad? Pero, si se fijan, cambió la forma en que la fuente está dibujada, ¿ok? Acá tenemos más arriba y menos abajo, y acá tenemos más abajo y menos arriba, ¿sí? Esta fuente conduce en sentido opuesto al ejemplo de arriba. El diodo común no puede conducir en sentido opuesto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Viene y choca con un circuito abierto. Entonces, en un circuito abierto no hay conducción, por lo tanto, no existe, o sea, no se puede hacer ningún tipo de cálculo acá. Bien, a ver, eso es lo que necesitamos. Un poco de teoría que van a tener que leer, ¿verdad? Ahí los ejercicios, ¿verdad? Estos son los ejercicios que ustedes tienen en lo que sería, creo que estos tres nomás son la tarea, ¿verdad? Sí, Sí, estos nomás son, ¿verdad? Después ya son, sí, continúa el tema sí. del Dios. A ver, un poco, ¿cuánto le puse yo la tarea? ¿Cuántos ejercicios le puse? Semana 4 3. por ahí. 4 por ahí era. Voy a abrir la tarea, Sí. ¿no? Un poco. Son 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Sí. Bueno, vamos a resolver entonces estos ejercicios, ¿sí? Sí, entonces esto prácticamente le voy a resolver toda la tarea lo ya, ¿verdad? Porque les voy a mostrar uno y el resto ya es escalable al resto, ¿sí? Bueno, dibujar en rojo. El ejercicio 1, que está acá, dice, ¿verdad? En el circuito de la figura dice, identificar los estados de los diodos y de la bombilla. Eso es lo primero que nos preguntan, ¿sí? Determinar el circuito equivalente y el sentido y el valor de la intensidad de corriente si la UG, que es la fuente, vale 7 volt y los valores nominales de la bombilla son 6,8 y 0,5 amperes. O sea, 6,8 volt y 0,5 amperes. ¿Ok? Se perdió la conexión. ¿Me ven todavía? Sí, te veo, te veo. Me salió una advertencia acá. Bueno, entonces, fíjense lo siguiente, ¿sí? Les voy a mostrar, vamos a hacer a lo fácil. En este caso nosotros vamos a trabajar de forma ideal, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros tenemos, la tensión es de 7 volt y este diodo, esto es más, menos, ¿sí? Entonces, el más entra en el ánodo y también en el ánodo acá. ¿Qué quiere decir? El estado de los diodos, entonces, diodo 1 está, vamos a decirle, encendido, ¿verdad? Y diodo 2 está encendido, ¿ok? On. ¿Por qué? Porque están polarizados de forma directa, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que la corriente entra por el positivo del diodo, por el ánodo, ¿ok? Bueno, ya solucionamos el primero. Entonces, la bombilla está on también. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Bien.
Después dice el sentido y el valor de la intensidad de corriente y los valores nominales de la bombilla, o sea, sí, y los valores nominales de la bombilla son, dice 6,8 y 0,5, 0,25 amperes, ¿verdad? Entonces, ahí te da la tensión de la bombilla, la tensión nominal de la bombilla. Nosotros de ahí lo único que tenemos que hacer es hallar la resistencia, ¿sí? La resistencia, si se acuerdan del triángulo, ¿verdad? Es así. ¿Ok? Entonces la R es B sobre I, que va a ser 6,8 dividido 0,25, ¿verdad? Entonces sería, a ver, calculadora, 6,8 dividido 0,25, ¿sí? 27,2 ohm. Ohm. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, nosotros tenemos que saber qué corriente conduce, pero a ese nivel de tensión que está ahí, ¿sí? Ese nivel de tensión que está ahí es diferente al nivel de tensión nominal para el cual el lámpara está preparado. Entonces, por eso nomás te da esos valores, ¿sí? Para saber la corriente, nosotros hacemos directamente lo que sería la tensión de la fuente dividido la resistencia del... Esto sería la I total, dividido la resistencia. Entonces va a ser 7 dividido 27,2. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, como los valores son muy chicos, la corriente sale 0,257 amperes. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, profesor, sí, Sin problema. Bueno, entonces, sin problema. este ejercicio del segundo, por ejemplo, voy a sacar por este de acá. Este ejercicio del segundo, ahí, acá. Este que no pongo, ahí está. Este era, no era este, un Word era. Ahí sí. Este ejercicio del segundo, nosotros tenemos que analizar la fuente primero, qué sentido tiene, ¿verdad? Entonces yo ya sé que este tiene este sentido, ¿ok? ¿Qué pasa acá? La corriente está entrando por el lado negativo del diodo, ¿sí? Entonces yo ahí, yo ya puedo decir, si yo hago el circuito equivalente que nos faltó en el anterior, yo ya puedo decir que como la corriente entra en el lado negativo, esto es un circuito abierto, ¿sí? Como no pudo pasar nada de la corriente, entonces el otro diodo también está abierto. Me relleno ahí, igual no. Ahí. ¿Sí? Sí, ¿Qué significa esto? Que diodo 1 está en posición de off. Diodo 2 está en off. Y diodo 3, perdón. Mira, pues me pone flechita, eso que está loco ese. Ahí está. No, voy a borrar ese. Y bombilla sería. Y bombilla está en off. ¿Ok? Todo sí, eso porque el primer diodo está polarizado en inversa. está abierto. Sí, ¿Sí? Exactamente. Entonces, directamente la respuesta a este sería diodo 1. Para A, ¿verdad? Sería diodo 1 apagado, diodo 2 está apagado. Y la bombilla está apagada, ¿verdad? Por consecuencia de que los otros dos están apagados, ¿sí? En el examen ustedes van a responder por qué está apagado. Yo le voy a poner, por ejemplo, el diodo 1 se encuentra apagado porque está polarizado de forma directa. Y ahí ustedes me ponen falso. Está polarizado de forma inversa, por eso está apagado, ¿verdad? Eso va a estar en la respuesta, ¿sí? No es estar off nomás, ¿ok? sí, Para que se entienda, ¿verdad? Después, por ejemplo, tenemos este, ¿verdad? Dice, la misma historia, dice identificar el estado de la bombilla, dibujar circuito equivalente, determinar el valor y el sentido de la intensidad de corriente, si dibujé, ¿verdad? Y te da otra vez la misma historia, ¿verdad? Entonces, miren bien acá lo que vamos a hacer. Nosotros ya sabemos usar la técnica de malla y en los diodos siempre hay que ver para usar, ¿ok? Entonces, esta corriente viene acá y choca acá. Acá se divide en dos corrientes, en esta y en esta. ¿Sí?
¿Se entiende? Sí, sí, Bien. Ahora, si miramos bien nosotros, vemos que acá luego ya hay un problema, ¿sí? Porque va a estar polarizado en inversa. Entonces, cuando nosotros dibujemos de nuevo el circuito, esto queda así. Ahí. ¿Sí? ¿Se ve? sí, sí, Ok. sí. Si esta rama está abierta, esto de acá, ahí, si esto está abierto, entonces yo puedo decir con seguridad que acá no fluye corriente eléctrica. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, mi circuito equivalente ahora es El B2, D2. así mismo. Así mismo. Acá voy a dibujar el de 2 como si fuera que ya está cerrado. Ahí. Así. Este es de 2. ¿Está bien? ¿Se está entendiendo? Bastante simple dentro de todo. Sí, sí. Entonces, ahí yo voy a responder otra vez. Dice, identifica el estado de los diodos. Bueno, de 1 es off, ¿verdad? De 2 está on. Bombilla 1 está off. Y bombilla 2 está on. ¿Sí? Sí. Después que dice dibujar el equivalente, ¿verdad? Bueno, el equivalente son estos y estos, ¿verdad? Esto responde a la primera pregunta. Y por último, determinar el sentido y el valor de la corriente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Sí. Allá vamos a traer lo que sería la resistencia de la lámpara. Y ahora sí va a haber una diferencia más grande porque este trabaja a 12 volt nominal, sin embargo, ahora está trabajando a 7. ¿Ok? Esa va a ser una diferencia. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy a hallar R de la bombilla 2. ¿Sí? R de la bombilla 2 va a ser 12 dividido 0,1, ¿verdad? Entonces, 12 dividido 0,1, creo que es 120. ¿Verdad? Me voy a jugar porque es 120. Para mí que sí, dividido 0,1. Sí, 120. Entonces, 120 ohm, ¿verdad? 120 ohm es el valor constante de la lámpara que nunca puede variar, ¿sí? La resistencia es un valor constructivo. Si varía la tensión, nunca varía la resistencia, solamente varía la corriente. Por eso tengan en cuenta cuando yo le pongo una resistencia y después yo le digo, ¿qué pasa si le aplico la fuente de 20 volt, ¿verdad? No calculen nada con la corriente, porque la corriente varía. Traten de encontrar la resistencia del equipo con los valores nominales y después calculen lo que quieran. Porque la resistencia es un valor constructivo, no puede variar con nada, a no ser que sea alguna resistencia variable, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso, yo ya tengo el 120 ohm y a mí me pide el sentido y el valor de la intensidad de corriente, ¿sí? Bueno, entonces, directamente hallo lo que sería 7 volts dividido 120 ohm. Y ahí voy a tener la corriente, ¿ok? Son 7 dividido 120, son 0,05 o, a ver, por 1000, 58 miliamperes. ¿Sí? Sí, Esa es la sí, sí. corriente. Esta es I en la bombilla. O I total. No, I la bombilla no me voy a poner. I la bombilla 2. Bien. Ahí ya solucionamos lo que sería el ejercicio número 2. 3, perdón. Acá ya tenemos todo ya. Esta ya es la respuesta, esta ya es la respuesta. Ustedes pueden responder, no hay corriente por la bombilla 1, porque como el diodo está abierto, entonces la corriente no encuentra un camino a tierra, ¿verdad? Entonces van respondiendo, ¿sí? Entonces, en este caso, en el último ejercicio, ¿verdad? Pide los estados del diodo y el circuito equivalente, ¿verdad? Fíjese acá. Acá hay un concepto que hay que tener en cuenta, ¿sí? Cuando algo es ideal. Cuando algo es ideal, que cosa que no va a ocurrir normalmente, pero para los estudios se hace así. El diodo representa un cable, ¿verdad? El diodo ideal representa un cable nada más. Cuando es ideal y hay un cable que se entremete entre una resistencia
y un camino para la corriente. Normalmente la corriente no decide irse por la resistencia, él siempre busca el camino más fácil, ¿sí? Me voy a explicar con un dibujo. El diagrama equivalente de este circuito es así. Todo lo que ponga en rojo van a ser los diodos, ¿sí? Los diodos ya cerrados. Ahí, esto es de 1. Después tenemos la resistencia. Acá tenemos D2. Y ya está. Este es el circuito equivalente de este circuito. ¿Sí? ¿Por qué? La definición de la resistencia es oponerse al paso de la corriente eléctrica. ¿Sí? La corriente eléctrica siempre va a buscar el camino más rápido a tierra. Y si él encuentra, esto se llama cortocircuito, ¿sí? Esto es un cortocircuito. ¿Por qué? Porque está directamente uniendo las fases, ¿sí? El diodo entra en corto. Sí. Esto es lo que se llama que el diodo entró en corto, ¿verdad? No es una falla, no es lo mismo que un cortocircuito de fase con fase, por ejemplo, no es lo mismo, ¿verdad? Pero también se conoce como que está en corto, ¿verdad? El diodo entra en corto, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que une los cables. Entonces, si ustedes me dibujan así, yo voy a entender que no están pillando bien la teoría, ¿verdad? Porque la corriente va a venir acá y él va a decir, tipo, a la pucha, yo acá me puedo ir tranquilo, pero allá me voy a ir a algo que su definición es oponerse a mi paso, ¿verdad? Entonces, no, él no se va acá. Él se va Claro, todo, no tiene sentido. no se va. Y entonces todo esto desaparece, ¿sí? Todo eso desaparece. Hola. Sí, te escucho, Hola. te Sí, escucho, sí. pues. Me salió otra vez la falla, por eso no. Todo eso desaparece, ¿sí? Para que no entendamos, en cualquiera de los casos, no importa qué había, pues no importa si acá había 10 resistencias puesto así, no, desaparece todo para el equivalente. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos el circuito equivalente. El circuito equivalente final es este, ¿sí? Este es el que está correcto. ¿Ok? El estado de los diodos ya pueden definir que D1 on y D2 on. ¿Sí? Sí. Bien. Después tenemos lo que sería la intensidad en cada resistor, ¿verdad? Eso le iba a dejar tarea, por lo menos eso le iba a dejar tarea. Y dice, si cambiamos el sentido del diodo 2, ¿verdad? Cambiará la intensidad de corriente de los resistores, dice. ¿Por qué? Bueno, si cambiamos el sentido del diodo 2, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si cambiamos? ¿Sí? Acá encontró camino directo. Al encontrar camino directo, él no tuvo necesidad de irse en su rama paralela. ¿Ok? Si nosotros cambiamos esto, vamos un poco si puedo pintar de blanco. Sí, puedo, miramos. Ahí. Ahí está. Si nosotros cambiamos esto y le ponemos que esté así, ¿sí? ¿Qué pasa? La corriente viene y encuentra acá y dice, a la pucha, yo acá no puedo pasar de ninguna forma, ¿verdad? Lo único que a mí me queda es venir por acá. ¿Sí? Entonces, nuevamente, en este caso, ¿verdad? A ver mis colores. Va a haber una carga. Va a haber una corriente ya en R2 y esto desaparece. ¿Sí? Entonces, el nuevo circuito equivalente, este es para el tema B y el tema D va a ser así, ahí, tiene que ser más grande. Así. Entonces, este es cerrado, la resistencia, acá hay abierto, no puede pasar corriente y pasa por acá. ¿Ok? Entonces, esto incluso pueden borrar y explicar nomás. Ahí. ¿Sí? Sí. R1.
Entonces, ¿ven la diferencia? Cómo el diodo cambió el trayecto de la corriente. Acá, por ejemplo, Sí. si nosotros buscamos la corriente de la resistencia 2 para la configuración inicial, la corriente es 0. Pero si nosotros buscamos la corriente para la resistencia 2 para la configuración, la segunda configuración, entonces hay un valor de corriente, ¿sí? Ese valor de corriente va a depender de la R1. Ustedes tienen el valor de R1 que es 200, ¿verdad? Y tienen el valor que es 800. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a agrupar primero, ¿sí? Van a hallar una corriente para 1000 ohms, ¿ok? Esto se convierte así. Esto viene a ser 1000. Y la fuente vale 20, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Hallan la corriente para 1000. ¿Por qué para 1000 ya me va a servir? Porque la corriente de un circuito en serie es la misma para todo el circuito, ¿sí? La corriente de R1 es la misma de R2, es la misma de la IT. Eso yo sé por teoría. Entonces, directamente yo hago 20 dividido 1000 y yo ya tengo lo que quiero, ¿verdad? Que son 20 milivoltios. Perdón, 20 miliamperes. Ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a poner mejor. 20, feísimo. 20. 26 parece. Uf. No saben lo que cuesta escribir con este pincel acá en la pantalla. Parece fácil, pero les juro que no es fácil. Bueno, entonces, bastante simple, bastante simple. Acá no hay nada que... Prácticamente acá ya tienen todo resuelto, ¿verdad? Yo le voy a subir a YouTube, van a tener que transcribir, nomás ya esto en su trabajo, ¿verdad? Lo único que les falta es el punto C, después ya tienen todo resuelto. Que se entienda cómo funcionan los diodos, porque después nosotros vamos a hacer un análisis un poco más complejo, ¿verdad? Donde si en la teoría dice que el diodo necesita X valor de tensión para conducir, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el diodo no es tan un cable como nosotros estamos dibujando, no es tan así como estamos dibujando. El diodo realmente representa una fuente que se opone a la fuente inicial. Por ejemplo, más adelante vamos a dibujar así los diodos. ¿Sí? Así, por ejemplo, y esta va a ser la resistencia 2. ¿Qué va a pasar? Si acá yo tengo 20 voltios y este más, menos, ¿verdad? Más, menos. Y este me consume 0,7 voltios para poder conducir. Quiere decir que a partir de ese punto para abajo, a mí me sobró 19,3 nomás ya. Yo ya no tengo 20 porque el diodo necesitó 0,7 para poder conducir. ¿Sí? ¿Se entiende? Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, profesor. Sale entrecortado, profe. Pero, ¿hasta dónde me escucharon? Y antes de que digas la, más o menos lo, ese me entiende, más o menos lo, En Bueno, solo el 07 sonido te más o quedaste, menos. profe, y ahí se cortó. En ahí se 07 te cortó. quedaste. Sí. Ok, Ah, ok. Bueno, y ese 0,7 es lo que consume el diodo para funcionar, ¿sí? Quiere decir que si la fuente tiene 20 y él te consumió 0,7, tu fuente después del diodo ya 19,3 nomás, ¿sí? Entonces él te va a consumir. El diodo funciona. ¿Dónde está mi pizarra? A ver, se reparece. Acá hay que está vacío todavía. El diodo funciona así, como por ejemplo, hay un clásico ejemplo que es fácil de entender. A ver. Les voy a mostrar. El clásico ejemplo para entender cómo funciona un diodo es el siguiente. Voy a limpiar esto. ¿Dónde está limpiar? Acá. Bueno, ¿me escuchan todavía? sí.
Sí, bueno. Sí. El clásico ejemplo es un señor que está en su skate, ¿verdad? O patineta, y él viene con 20 voltios de velocidad y encuentra una rampa. Este es un diodo. Esta rampa a él le cuesta subir 0,7 voltios, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando él suba, él venía con 20 y cuando él suba, a él le va a sobrar solamente ya 19,3, ¿sí? Él gastó 0,7 en subir la rampa, ¿se entiende? Sí, entiendo. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar si él venía con 0,5? No va a pasar. No va a poder pasar. Entonces él va a venir acá y acá, ¡pum! Va a chocar, se va a caer, Sí, ¿sí? sí, Entonces sí. el circuito se queda abierto, ¿sí? No hay flujo de corriente. No funciona. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, El ejemplo, entiendo, del, sí, el entiendo. ejemplo del skate es lo mejor para entender esta parte. Entonces, ¿qué va a pasar si hay 20 diodos? Bueno, 20 por 0,7 es lo que van a consumir todos esos diodos y la fuente le tiene que dar. Si a la fuente se le acaba la tensión para darle, entonces, bueno, no conduce el diodo y no funciona el circuito. ¿Sí? Sí. Bueno, y no sé si hay alguna duda. Eso sería básicamente la clase de hoy, ¿verdad? Ya tienen resuelto el trabajo. Y más que nada que entiendan, que practiquen y que la semana que viene vamos a empezar a meter un poco más de diodos en los circuitos, ¿verdad? Con esta particularidad ya de que el diodo consume X cantidad de tensión. ¿Sí? ¿Está todo ok entonces? Sí, bro. Está todo bien, bro. Bueno, Sí, bro. les grabo el video, les subo a YouTube y estamos entonces. Cualquier consulta me avisan, sí. Dale, profe. Cualquier día yo le voy a responder, ¿verdad? Voy a ver cómo sea para ayudarle. No hay problema, profesor. Dale, estamos entonces. Voy Dale, a, profe. Está, profesor, gracias. dale, dale. Voy a Bro. parar. Chao, chao. Chao, profe, gracias.